Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, algunos de ustedes me estaban pidiendo que hiciéramos viajes más largos, ya que se habían quedado con las ganas de escuchar más relatos. Y como ustedes son lo más importante de este proyecto y siempre me gusta escuchar sus peticiones y sugerencias, me complace informarles que en esta ocasión los conduzco a través de 50 minutos por la desolada carretera, en donde tendremos la oportunidad de conocer una gran cantidad de muy diversos, variados relatos de terror. Episodio especial que, por supuesto, ustedes pasajeros han hecho posible al compartir sus historias. Mil gracias. Por favor, abrochen su cinturón, inclinen su asiento y relájense, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. El hombre de las tres cruces. Hola, buenas noches, señor conductor y compañeros pasajeros. Hoy les platicaré la tercera historia, que ocurrió o le han ocurrido a integrantes de mi familia. Hoy tocará la historia de mi papá. Sin más tiempo que perder, este es el relato. Hace ya algunos años que le pasó este suceso a mi señor padre. Cuando estaba recién casado, él trabajaba en un rancho llamado La Florida, que se dedica al criadero de vacas lecheras, porcinos, etc., pero también se dedicaban a la cosecha de duraznos y uvas. Bueno, mis padres eran casi recién casados, y por cuestiones de que apenas comenzaban a hacerse de su hogar y cosas, tuvieron que irse a vivir a la colonia Las Flores. Entonces mi papá tenía que levantarse a las 3 de la madrugada, o antes, para irse a trabajar desde Las Flores hasta La Florida, que estaba a espaldas de la colonia Loma Bonita. En su trayecto tenía que venirse por pura terracería. Cabe mencionar que antes de los años 80, no estaba tan urbanizada la ciudad de Aguascalientes y sus alrededores. Entonces, una madrugada mi papá se levantó como siempre. Tomó su lonchera. Muchos sí conocieron ese nombre. Sabrán de que hablamos de un morralito donde llevaba alimentos. Y emprendió su camino. Antes de llegar a la subida más pesada del camino, llamada Las Tres Cruces, una subida muy conocida por la mayoría de los hidrocálidos, que saben que de ambos lados era puro terreno y mezquiteras. Mi papá, al estar subiendo en su bicicleta, del lado derecho, escuchó un chisteo. Al voltear, vio un hombre en la oscuridad, debajo de un árbol. Él estaba fumando, y solo se le veía cómo brillaba la punta del cigarro, y unos ojos muy brillantes. Al ver esto, mi papá trató de subir más rápido, pero cabe señalar que también él siempre ha sido muy escéptico, y en vez de dejarlo así, acomodó su bicicleta a un costado del camino. Regresó y ahí seguía el hombre. En aquel tiempo sabíamos que no había tanto problema para portar arma, para protección. Así que mi papá, al sentirse amenazado y pensando que este hombre lo quería asaltar o hacerle algo peor, sacó su calibre 22 y le vació toda la cámara. Pero no pasó nada. Ese ser solo se dedicó a seguir fumando con total tranquilidad. Y al mirar a mi papá, dejó salir una carcajada tenebrosa. En ese momento mi padre se dio cuenta de que este ser no era de este plano. Así que ahí sí tomó su bicicleta y no paró de pedalear hasta que llegó a su trabajo. No comentó nada con nadie. Al regresar de sus labores por la tarde, pasó por ese lugar. Paró su bicicleta al costado del camino y se acercó. Y solo encontró varias colillas de cigarro y los 9 tiros de su 22 incrustados en el árbol. Sintió un fuerte escalofrío y decidió retirarse del lugar. Después de que pasó esto, él, cuando pasaba por ese lugar, solo se dedicaba a hacer una oración por aquellas 3 personas. Ya que con el tiempo, mi papá, una vez a su papá,
Le preguntó que por qué estaban poniendo lo que ahora es el altar, que sigue hasta estos días, las 3 cruces. Mi abuelo le platicó que ahí le habían quitado la vida a 3 hombres años atrás, y la familia le pidió permiso al dueño de esas tierras para poner ese altar. Mi abuelo le dijo, ¿por qué preguntas? Y mi papá solo le contestó, no, nada más por saber. Pues hasta aquí llega la historia de lo que le pasó a mi papá en sus días de juventud. Gracias, señor conductor y compañeros pasajeros. Espero y esta historia les haya sido de su agrado. Cuídense y nos volveremos a encontrar en un nuevo viaje de la desolada carretera. Saludos a todos. Segunda escala. El altar. Hola, querido conductor. Te saluda Marcela Albarracín, desde Colombia. Me encanta la desolada carretera. Ahora yo te contaré mi historia, para que la compartas con el resto de los pasajeros. A mí me han pasado muchas cosas, pero esta es una de las que más me sorprendió. Soy de una ciudad muy hermosa, llamada Bucaramanga. Ya no resido allí, pero voy a visitar a mis tías algunas veces. Cabe resaltar que hacía ya muchísimos años que no iba. Mi tía vivía en una casa grande. Para ese momento fue el año 2021. Bien, pues el esposo de ella tenía una hermana la cual falleció, y él le tiene como un tipo de altar con velas y una Biblia. En ese momento pues yo lo vi más o menos raro, pero esta creencia es respetable. Ellos ya se mudaron de esa casa. La casa nueva donde se mudaron es donde ocurrió todo. Me fui a inicios de este año a visitar a mi tía. Fui junto con mi hermano. La casa es de 4 pisos, hermosa. El primer piso es sala, comedor, cocina, lo típico. Segundo piso es exactamente igual al tercero. Y el cuarto es de mis tíos, todo completo. El segundo y tercero les pertenecen a mis primos, y esos pisos tienen 2 habitaciones más, que son para las visitas. Bueno, pues yo me quedé con otras 2 tías que estaban de visita y ocupamos el segundo piso, la cual tenía 2 camas. Yo dormí con una tía en una cama y mi otra tía en la otra cama. Mi hermano ocupó la segunda habitación del tercer piso. Para ese momento, no estaban ni mis primos ni mis tíos, es decir, ninguno de los propietarios, pues ese fin de semana ellos viajaron y una de mis tías estaba cuidando la casa. Ahora bien, cuando se llegó la noche nos acostamos y me desperté. Eran las 2:20 de la mañana, más o menos, cuando miré mi celular. Me giré hacia mi tía y la abracé. En ese momento y por la puerta de vidrio que hay, sentí unos pasos. Yo me quedé quieta. No me pude mover. Solo sentí que caminaron y se detuvieron al lado mío. Mi corazón se quería salir, pero no pude girarme, por más que quise. Duró muy poco esa sensación. Esos mismos pasos se giraron y salieron. En ese momento, ya pude moverme. Me giré rápido. Y obviamente, no había nadie. A la mañana siguiente les conté a todos, y pues le pregunté a mi otra tía si tal vez ella se había levantado, y me dijo que no, para nada. Le conté a mi hermano y él tampoco había percibido nada. Ninguno supo nada. Al siguiente día, normal. Me dio por subir al cuarto donde estaba mi hermano, pues no había ido, y noté cómo desde la ventana del baño había por el otro lado una cruz. Así que decidí dar la vuelta y ahí estaba. Era el altar que narré al principio. Pero no me acerqué, solo me eché la bendición y ya. Bueno, a los 3 días regresé a la ciudad en la que vivo, y pues normal, hasta que, ya como a los 4 días de haber llegado, tuve un sueño. Yo estaba en la casa de mis tíos,
en la misma habitación y en la misma cama. Estaba sentada, cuando de pronto sentí un golpe ligero de uñas en la puerta de vidrio. Era una mujer joven, pálida, y su cabello como ondulado, como despeinada. La miré y me sonrió mientras entraba y se sentaba al lado mío. Ella me dijo, «Hola, ¿cómo estás? Yo fui quien vino a verte mientras dormías. Ven, te muestro donde siempre me la paso». Acto seguido me condujo por el sitio que mencioné al principio, pero en el piso donde yo dormí, en dirección a donde estaba el altar. Cuando ya íbamos llegando, porque yo la estaba siguiendo, me desperté, y muy asustada dije dentro de mí, era ella, era la tía de mi primo. Corrí a llamarlo y le conté todo, cual se los acabo de relatar, y al final mi primo me dijo, «¿Cómo era ella, la mujer de tu sueño?» Yo le respondí que la joven no pasaba de los 30, que estaba pálida y con el cabello oscuro, pero que no sabía si era ondulado o estaría enredado. Escuché un silencio profundo y me dijo Marce. Ella era mi tía. Estaba muy sorprendido y yo ni se diga. Él me contó que su tía tenía 25 años cuando recién se iba a casar y la semana antes de la boda, un carro que pasaba muy rápido la atropelló y ella falleció al instante. Su hermano, que es pues mi tío político, la quería muchísimo y desde siempre tuvo el altar como para tenerla siempre presente. Esa es mi historia, querido conductor, que me ha dejado muchas preguntas. ¿Por qué ella debe estar allí atrapada? Pero al mismo tiempo en el sueño se veía normal, como feliz de enseñarme su, entre comillas, hogar. No sé qué significaría, pero pues creo que la vi feliz. Un saludo desde mi hermosa Colombia, y vuelvo a repetir que me encanta viajar por la desolada carretera. Pronto volveré a contar más historias paranormales. Saludos a todos. Tercera escala. Aquello que gateaba. Saludos, conductor y pasajeros. Quiero platicarles que soy fan número 1 de la desolada carretera en YouTube. Y me encanta viajar por estos caminos y todas las historias. Y siempre tuve la intención de contar lo que me pasó hace algunos años, pero la verdad no me animaba, hasta ahora, para que sea compartida con los demás pasajeros. Les cuento que yo vivo en Iowa, en los Estados Unidos. Era el año 2016. Soy madre soltera, y en ese entonces mis hijas tenían 5 y 8 años. Un día entre semana, estaba yo mirando un juego de béisbol en la noche. Y claro, las niñas tenían escuela al siguiente día. Mis hijas estaban jugando a la bebé y la mamá. Y a mi hija de 5 años le dio por andar gateando como lo hacen los bebés. Yo, claro, entretenida con el juego, las dejé jugar hasta que se cansaran. Y de repente dieron las 10 de la noche. El partido se dilató porque en el juego empezó a llover. Entonces dijeron que se iban a tardar 20 minutos o una media hora para que parara la lluvia. Así que yo me levanté y les ordené a mis hijas que se fueran a acostar, ya porque claro, tenían escuela al siguiente día. Ellas se fueron a su habitación y yo me fui a bañar rápido, en lo que empezaba el juego otra vez. Yo usaba lentes, también en ese entonces. Pues bien, me metí a bañar y cuando me metí, escuché una corredera afuera y grité desde el baño, «¡Ya duérmanse, niñas!». Entonces escuché que azotaron la puerta. Yo me pregunté que cuál puerta habría sido, puesto que la única que teníamos en ese departamento era la del baño y la entrada, porque vivíamos en un apartamento que todo estaba conectado, o sea, la sala, mi recámara, la cocina y la recámara de ellas. Entonces rápido me salí de bañar, y mis lentes estaban empapados y empañados.
Me los puse y salí a ver qué pasaba. Cuando salí, observé lo que primero pensé que era mi hija, o alguien pequeño, gateando, tal como lo estaba haciendo mi pequeña todo el día. Yo hice el ademán como si la fuera a nalguear y a regañar, porque pensé que me había desobedecido. Pero aquella cosa gateó muy rápido, tan rápido, que no pude darle alcance. Así gateando, avanzó alrededor de mi cuarto y adentro de la cocina. Yo fui detrás de él, pero cuando entré, ya no había nadie. Luego corrí al cuarto de mis hijas, y cuando entré, sentí una fuerte conmoción y sorpresa, ya que ahí estaban ellas, dormidas tranquilamente. Me asusté mucho, tanto así que las desperté y les pedí que mejor nos fuéramos a dormir a mi cuarto las tres. De la impresión y de esta experiencia tan extraña, ya ni ganas me dieron de acabar de ver el juego. Y hasta esta fecha, conductor y pasajeros, al recordar esta experiencia, siento escalofríos cuando pienso en aquello, en aquella cosa que no era mi hija y que gateaba por todo mi departamento. Buenas noches y buen viaje a todos. Cuarta escala. Mis experiencias paranormales. Muy buenas noches, conductor y pasajeros. Mi nombre es Carla y quiero contarles 3 experiencias que he tenido en mi vida, así que mi escala estará subdividida en 3. Aquí va la primera. En el 2015 estaba cursando mi internado médico en el municipio de Calvillo, en Aguascalientes. Eran mis primeras semanas y no recuerdo por qué estaba sola. Terminé con mis labores y me dispuse a ir por mi cena al comedor alrededor de la 1 de la mañana. Al salir di vuelta a la izquierda y pude ver al área de la unidad de cuidados intensivos. En ese momento, vi a una enfermera que no conocía entrar a esa zona. Pude ver su uniforme blanco, pero con el cabello suelto y largo hasta la cintura. Las enfermeras deben de llevar el cabello recogido en el hospital, por lo que me llamó poderosamente la atención. Bueno, cuando llegó a la entrada de dicha zona, no me tardé ni 5 segundos. No vi a nadie. Solo estaba la enfermera encargada. Le pregunté por la enfermera que había visto, pero no supo de qué hablaba. Días después, se lo conté a una amiga enfermera de otro servicio, y me contó que hubo una enfermera que falleció cuando iba camino al hospital, y que varios la han visto en las instalaciones, sobre todo de noche, durante las guardias tranquilas. 2. Tenía una amiga cuya novia trabajaba en una escuela de computación en el centro de Aguascalientes, y ella comentaba que sentía unas vibras muy pesadas. Ella se quedaba hasta el cierre de las instalaciones, pues un día le estábamos haciendo compañía y subimos a los salones para cerrar ventanas y puertas. Al momento de entrar a un salón, ella se dirigió a cerrar las ventanas, mientras mi amiga y yo acomodábamos las sillas. Cuando ya estábamos saliendo del salón, claramente vimos cómo nos aventaron una silla ante nuestras atónitas miradas, a plena luz del día. Salimos corriendo y al voltear para atrás, se abrieron todas las puertas, al mismo tiempo. Obviamente ya no volví a ese lugar. 3. Yo crecí en una casa antigua del centro de la ciudad de Aguascalientes. Se construyó en el año 1904. Lo sabemos porque estaba impreso en un batiente del comedor. Ahora los ubico como estaba distribuida. Entrabas y te encontrabas con un pasillo de aproximadamente 5 metros de largo. Y te recibía el primer patio, donde tenía 2 entradas a los cuartos de la casa. Y luego otro pasillo que te llevaba a otro cuarto de un lado y al otro del comedor. Al final de este pasillo estaba el segundo patio, donde estaba el lavadero a la izquierda
y a la derecha el baño, con otra zona que llamábamos tejabán. Con esto en mente, mi cuarto daba hacia el primer patio, por lo que podía escuchar todo lo que pasaba afuera. En varias ocasiones, escuché pasos en la noche. Pero un día posterior al fallecimiento de mi abuelita, escuché que caminaron desde el pasillo de la entrada, pasando por el primer patio, al segundo pasillo. Se escuchó que prendieron la luz del tejabán y todo el recorrido de regreso, deteniéndose enfrente de mi cuarto y tocando el vidrio de la puerta. Se escuchó como si lo hicieran con el pulgar, como siempre lo hacía mi abuelita. No me asusté, pero por fortuna esa fue la última vez que lo escuché. Espero les resulten interesantes estas experiencias de momentos tan diferentes en mi vida. Saludos, conductor y pasajeros desde Aguascalientes. Quinta escala. La carretera. Saludos, estimado conductor y pasajeros. Después de mucho tiempo, vuelvo a enviar un relato, y esta vez uno que le ocurrió a mi madre y a mi padre. Como les dije anteriormente, soy de Ecuador. Pues bien, resulta que hace unos años, cuando yo era todavía un bebé, mis padres se dedicaban al comercio de ropa, tanto de adultos como de niños. Y para esto ellos solían viajar en horas de la madrugada a una ciudad que se encuentra a 4 horas de la ciudad en la que residimos. Esto debido a que las prendas que se fabrican ahí son de muy buena calidad. Al llegar a la ciudad destinada, compraban diversas prendas de vestir en los varios locales comerciales de esta ciudad y luego los vendían en nuestra ciudad de residencia. Pues bien, en uno de estos viajes, y estando ya a casi 1 hora de distancia de nuestra ciudad de origen, mis padres mencionan que el reloj daba las 4 de la mañana y en un punto del trayecto a la ciudad de destino, vieron como un autobús procedente de otra ciudad de mi país, que circulaba en el sentido contrario a la dirección en la que venían mis padres, parecía que se detenía a dejar bajar pasajeros, y al mirar más detenidamente efectivamente, algunas personas habían descendido, de las cuales una se dispuso a cruzar de un extremo a otro por la autopista, por la que mis padres y el autobús circulaba. Esta persona llegó a la mitad de la autopista, y cuando estuvo en la mitad de la calle, mis padres pudieron distinguir que se trataba de una persona de sexo femenino. Mi padre, que iba conduciendo, al observar que esta persona, que parecía ser una mujer, en cualquier momento podría cruzar para finalmente llegar al otro extremo, bajó la velocidad del auto. La mujer parecía haberse detenido a la mitad de la autopista. Sin embargo, cuando mis padres iban a pasar cerca de ella, esta empezó a moverse. Y justo cuando mis padres pasaban, la mujer pasó frente de ellos. Mi madre solo atinó a gritarle a mi papá: «¡Cuidado! ¡La vas a atropellar!». Y después de esto, cuando pensaron en que iba a ocurrir lo inevitable, que era atropellar a la mujer, un escalofrío los recorrió de pies a cabeza, por todo el cuerpo, ya que, cuando estuvo frente a ellos, pudieron ver que esta mujer no caminaba, sino que flotaba sobre la autopista. Al estar tan cerca, vieron cómo este ser atravesó la parte delantera del auto. Y fue en ese momento que mi madre pudo ver mejor a esta aparición. Era una mujer que no pasaba de unos 45 años de edad, tez pálida, que llevaba un vestido color gris y un velo negro que cubría su cabeza. Cuando le vio el rostro, pudo ver que éste no reflejaba otra cosa que tristeza y dolor. Cuando la mujer terminó de atravesar el auto, se desvaneció frente a las atónitas miradas de mis padres. Después de esto solo hubo un silencio, y pasado un rato y habiéndose tranquilizado un poco, mis padres decidieron hacer una oración por aquella alma en pena y continuar con su trayecto. Sin embargo, nunca se pudieron explicar quién era esa aparición
y por qué se bajó de ese autobús. Espero que les haya gustado mi relato. Gracias por su atención, estimado conductor y pasajeros. Sexta escala. La niña de las arboledas. Buenas tardes, noches o días, según estén escuchando este relato. Mi nombre prefiero omitirlo ya que no tiene importancia. Conductor, soy fan de La Desolada Carretera y de los relatos que nos hacen favor de enviar los pasajeros. Me encanta escucharlos mientras hago los quehaceres de la casa, ya que me gusta echar a volar mi imaginación y transportarme directamente al lugar del acontecimiento. También quiero decirles que me encanta recibir la notificación de un viaje nuevo. Pues bien, relataré mi historia. Fue en el año 2010, cuando prestaba mi servicio social, ya que soy enfermera. Me tocó en Zamora, Michoacán. Yo soy originaria de Morelia. Por cuestiones obvias tuve que rentar una casa. Después de buscar, solo logré encontrar en la colonia Arboledas. Los primeros días todo era normal. Vivía sola, pero después de unas semanas por las noches, me despertaban ruidos. Ruidos como de niños que jugaban a las canicas. Realmente pasaron como 2 semanas, y comencé a darme cuenta que mis cosas de uso diario cambiaban de lugar. Soy muy distraída, motivo por el cual no le di importancia, hasta que esto ya sucedía frecuentemente. En una ocasión ya era tarde para irme al hospital, ya que entraba a las 7:30 de la mañana al servicio, y tenía el tiempo encima. Entre prisas y carreras por tomar el transporte que me llevaría al hospital, tomé mi bolsa. Al momento de salir para cerrar la puerta, no traía las llaves en mi bolsa, cosa que no podía ser posible, ya que yo había salido anteriormente. Pues llegaba del hospital cansada y prefería dormir toda la tarde, tal vez por estar lejos de casa de mi familia. Bueno, busqué las llaves por todos lados, en mi bolsa, bolsas del uniforme, y no estaban. Me metí de nuevo a la casa, moví todo, revisé mi habitación, la mesa, los sillones, no estaban. Me metí a la cocina y se me ocurrió abrir el horno de microondas, no sé por qué, pero ahí estaban metidas, en ese horno que no se usaba para nada, ya que tenía una falla eléctrica y no servía. Las tomé y me fui al hospital, pensando en cómo habían llegado ahí, ya que no había una explicación para esto. En otra ocasión pasó algo muy similar. Solo que esta vez lo que me escondieron fue la cofia. Para los que no saben, la cofia es el gorrito que utilizan las enfermeras para resguardar el cabello por cuestión de sanidad. La busqué por todos lados y al meterme a la habitación, vi que estaba sobre el guardarropa, hasta la parte de arriba. Incluso yo no la podía alcanzar. Para bajarla tuve que utilizar una silla para alcanzarla. En otra ocasión estaba trapeando, y cuando volteé atrás de mí, en la parte que ya había trapeado, logré distinguir unas pequeñas huellas de un niño de aproximadamente 2 años. Eran pequeñas, pero bien formadas. Esto me aterró y salí con la vecina de enfrente. Le platiqué y ella me respondió, sí, ahí vivía mi hija. Pero no te asustes. A ella le prendían la licuadora, subían las escaleras, le escondían la plancha, y mi nieto jugaba con aquel fantasma, con aquello que habita esa casa. Nos llegó a decir que era una niña. Debido a todo esto, decidí adoptar una perrita para no sentirme tan sola. Y justo después de adoptarla, una compañera que también la habían mandado a Zamora, me preguntó que si no tenía una habitación para compartir renta y dividir gastos, a lo cual mi respuesta de inmediato fue que sí. Llegó el día en que se mudaría a la casa mi compañera, y recuerdo que le di instrucciones de cuál sería su habitación. Pero ese día, decidí encerrar a la perrita en mi cuarto por motivos de seguridad,
ya que no sabía si a ella le gustaban los perros, y ésta le fuera a hacer algo o se le fuera a salir al momento de meter sus cosas. Llegó la noche, y ella llegó de trabajar. Me platicó su primer día en el hospital, y que había tomado otra habitación diferente a la que yo le había dicho. Yo le pregunté, ¿y eso por qué? Me respondió, es que llegué, me instalé, tomé un baño y me dio hambre. Bajé a comprar pechugas de pollo. Las asé porque era tarde para irme al trabajo, y cuando las estaba asando, tu perrita comenzó a rascar la puerta y a llorar. Dije, pobrecita, seguro tiene hambre, y tomé una pechuga. Se la lancé por debajo de la puerta y se la comió. Prácticamente me la arrebató, pero muy raro, porque movía la perilla de la puerta también. Y ahorita que la estoy viendo, me doy cuenta de que está muy chiquita, como para poder alcanzar la perilla. ¿En qué habitación aventaste la pechuga?, le pregunté. Y ella me señaló una de las habitaciones desocupadas. Pero mi perrita no estaba ahí. Estaba en mi habitación. No, me dijo ella. Incluso me arrebató la carne y movía la perilla. La lancé por debajo de la puerta. Era grande el pedazo de carne. Nos quedamos viendo y me dijo, si no fue ella, entonces ¿quién me arrebató la pechuga? Tal vez fue mi imaginación por el estrés del cambio, y seguramente ahí debe de estar la carne. Sí, yo creo que sí, le respondí. Vamos a ver, me dijo. Al abrir la puerta de la habitación, no me lo van a creer, pero no había nada de carne. No, me dijo. ¿Estás segura de que no estaba ahí la perrita? Te lo juro que no estaba aquí, le respondí. Pasaron los días y siempre al llegar del trabajo, me comentaba que sentía presencias en su habitación y que sentía como algo pequeño se sentaba en su cama. Para esto llegó el término del servicio y me regresé a Morelia, pero esa experiencia la tengo muy presente. ¿Ustedes qué creen, conductor y pasajeros? Los fantasmas también pueden estar hambrientos. Aquel espectro de esa niña comió pechuga desesperadamente. Tengo más relatos, los estaré enviando y gracias por escuchar mi historia. Un fuerte abrazo y mis mejores deseos para todos. El cuarto de la señora Ana. Buenas tardes, conductor y pasajeros. Espero que estén todos bien. Quiero relatarles un poco sobre un suceso que me ocurrió a inicios del 2023. Soy de Paraguay, y este suceso me pasó en la capital de mi país. Para ponerlos en contexto, les contaré un poco sobre la situación en la que estaba en ese momento. Como yo estudiaba y tenía que pagar alquiler, apenas si me alcanzaba el sueldo que tenía en ese momento, ya que trabajaba de limpiadora en algunas casas particulares por hora, de manera que tuve que buscar otro trabajo para cubrir mis otros gastos. Así que recurrí a una amiga que tenía para que me ayudase a conseguir un trabajo para solventar mis gastos. En fin, y para no hacer tan larga la historia, esta amiga me consiguió un trabajo, pero solamente sería por 2 semanas, ya que sería de reemplazo de una muchacha que se tomaría vacaciones. El trabajo consistía en cuidar de una señora de la tercera edad por las noches. O sea que iría a 7 de la noche a 7 de la mañana. Yo en ese momento estaba muy contenta. Me sentía con mucha suerte. O al menos, eso era lo que yo pensaba en ese momento. Así que iba a comenzar un lunes. Ese lunes que comencé, fui a un barrio de la capital que no mencionaré, y me dieron la dirección de una casa, que cuando llegué parecía una casa antigua, con una arquitectura muy europea, diría yo, ya que no sé mucho de ese tema, pero para mí tenía esos aires. Era enorme, y yo nunca había visto una casa así de grande. Así que supuse, bueno,
Será de una familia de mucho dinero. En fin. Ese lunes tuve que ir más temprano para que me pudieran explicar cuál sería mi función. ¿Qué es lo que yo haría? Como por ejemplo los medicamentos de la señora, su alimentación, la higiene y cuestiones de esa índole. Cuando llegué me recibió una muchacha muy agradable. Esta muchacha, a quien llamaré Lucía, era la que cuidaba de la señora de día y a la que yo tenía que relevar a las 7 de la noche. Ella me explicó todo lo que había que hacer y se retiró. Esa noche fue muy tranquila y administré los medicamentos a la señora, a la cual llamaré Ana. La alimenté y la ayudé a bañarse. Esta señora aún podía deambular, pero había que sostenerla, ya que sus músculos estaban debilitados. Además de eso, no hablaba mucho. De vez en cuando articulaba alguna que otra frase sin sentido, ya que, desde hacía varios años, sufría de Alzheimer. La aparente tranquilidad fue cambiando a medida que yo iba y pasaban los días. Yo por lo general tengo un sueño muy pesado, así que cada noche, después de acostar a la señora, ponía mi alarma cada 1 hora y media para despertarme e irle a dar una vuelta. La señora Ana tenía el cuarto al lado del mío, con una distancia más o menos de unos 5 metros de mi puerta a la suya. Después de observarla, yo volví a la cama. Dormía de nuevo, ya que, como mencioné antes, yo ya tenía otro trabajo al cual iba por las mañanas y necesitaba descansar. Pero un día, creo que era viernes, decidí quedarme despierta hasta muy noche para poder estudiar y leer un poco, ya que tenía un parcial que me pisaba los talones y era necesario que yo repasara todo. Era más o menos las 2 de la mañana, cuando escuché ruidos en el cuarto de la señora Ana. Eran como murmullos de voces hablando, de manera que instintivamente me levanté para ir a revisar si todo estaba bien. Cuando salía de mi cuarto, escuché como la señora Ana decía: «Vete, vete, déjame en paz». Así que aceleré el paso y abrí su puerta. Ella estaba sentada a una orilla de su cama, mirando fijamente hacia el frente. Yo en ese momento no me asusté, ya que se lo atribuía a su estado mental, y procuré tranquilizarla. La acosté de nuevo. Ella balbuceando me pidió que rezara por ella. Yo, para complacerla y así lograr que se tranquilizara, la tomé de la mano y recé un Padre Nuestro. Ya una vez que se volvió a dormir, volví a mi cuarto y también me dispuse a dormir. Ya otra noche volví a pasar lo mismo, pero esta vez cuando yo iba saliendo de mi cuarto, juro por Dios que escuché bien claro que una voz grave y masculina decía algo. No alcancé a entender qué era lo que decía, ya que justamente la señora empezó a gritar que se fuera. Corrí hacia su puerta. Prendí la luz. Miré bajo la cama. Abrí el placar. Todo esto lo hacía con temor de que alguien se hubiera metido. Pero no había nadie. Yo no entendía lo que pasaba, ya que si hubiera salido por la puerta del cuarto, hubiera visto a esta persona, y además las ventanas tenían rejas. Así que me quedé muy, pero muy perturbada. Y aunque le preguntaba a la señora que con quién hablaba, ella no respondía, y solo me pedía de nueva cuenta que rezara por ella. Ya a la mañana, cuando vino Lucía para hacer el cambio de turno, le conté lo sucedido, y ella le restó importancia, diciendo que tal vez había escuchado mal por el cansancio, y que además ya sabíamos que la pobre señora ya no estaba bien mentalmente. Eso me tranquilizó un poco, pero ya cuando solo faltaban 2 días para terminar mi trabajo de reemplazo, ocurrió lo peor. Esa noche no dejaba de pensar en el comportamiento de la señora Ana por las noches, y esto me tenía ya muy inquieta.
Así que decidí mantenerme despierta, porque como ya dije antes, tengo el sueño muy pesado y me daba miedo que en una de esas, la señora Ana se levantara de la cama y le pasara algo. A pesar de que yo ponía mis alarmas, aún así me preocupaba. Así que después de que la acosté, decidí prepararme un mate con bastante café en el termo para mantenerme bien despierta y así ante cualquier ruido poder ir a ver. No podría decir qué hora exactamente era, pero hubo un momento en que escuché ruidos. Así que decidí levantarme, pero en el momento en que me levanté los ruidos cesaron y no escuché que la señora hablara. Pero de todas formas, decidí ir a mirarla. Cuando abrí su puerta, Dios mío, cada que me acuerdo me dan escalofríos. Vi a una sombra, muy oscura. Era la silueta de un hombre muy alto, que estaba encorvado, mirando fijamente a la señora Ana, que no podría decir si estaba dormida o despierta. Yo no pude articular ni una palabra, y más aún cuando esta cosa notó mi presencia, y se giró lentamente hacia mí. Sus ojos eran como dos pequeñas luces amarillentas, que me miraban fijamente. No podría decir con exactitud si tenía otros rasgos, más característicos, ya que sentí una bajada de presión, que me nubló la vista por unos instantes, y que me mareó tanto que me caí de rodillas por la debilidad que sentí. No podría decir que me desmayé del todo, ya que con la poca fuerza que tenía, logré sostenerme para no caerme completamente. Cuando alcé la mirada, aquella cosa ya no estaba. Estoy muy segura de lo que vi. No sé qué demonios era eso, pero el impacto que causó en mí fue extremo. Sentía náuseas, dolor en el estómago y un temblor que me recorría todo mi cuerpo. No sé si me agarró un ataque de ansiedad o qué pasó. Aún así tuve que tomar valor para levantarme, y lo primero que hice fue tomarle el pulso a la señora Ana para ver cómo estaba. Ella, gracias a Dios, solo estaba profundamente dormida. Yo estaba tan asustada. No sabía qué hacer. Llamar a la policía no sería una opción. Me tomarían por loca. Así que decidí quedarme en el cuarto de la señora, a rezar y a pedirle a Dios de todo corazón que nos protegiera. No sé en qué momento me quedé dormida en una silla, y ya me desperté casi amaneciendo. Cuando llegó Lucía, yo decidí no contarle nada. No quería que pensara que estaba loca, o que me hubiera metido alguna sustancia, porque por lo que ya había dado a entender, ella era escéptica a este tipo de cosas. Ese día estuve preocupada toda la tarde, ya que aún me tocaba cubrir una última noche en esa casa. Así que no se me ocurrió otra mejor idea que tomar mis precauciones y llevar una botellita de agua bendita que tenía y colgarme un rosario en el cuello. Yo esa noche estaba decidida a quedarme despierta y estar dentro del cuarto de la señora para cuidarla y que no le pasara nada. Gracias a Dios, no pasó nada más, y me quedé dormida de nueva cuenta en aquella silla del cuarto de la señora Ana. Queridos pasajeros, yo no estoy segura de qué fue esa cosa exactamente, y la verdad es que tampoco me da curiosidad. Solo espero que la señora, a la que me tocó cuidar por un breve momento, se encuentre bien. Y a todos ustedes, espero que tengan un buen día y un excelente viaje. Estimados pasajeros, si han llegado hasta este punto, quisiera invitarlos a que si aún no lo hacen, se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones, ya que así no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes. A su vez, los invito también a que se añadan a mi cuenta personal de Instagram, en donde nos podemos conocer e interactuar de una forma muchísimo más personal y cercana. Me encuentran como LocuTonyMX,
Y recuerda que tu relato es lo más importante para la desolada carretera, ya que si lo envías, estaremos en condiciones de seguir realizando viajes como el de esta noche. Lo estamos recibiendo en el correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Y bien, pasajeros, es momento ahora sí de ir hasta la escala que pone fin a este viaje. Espero que la disfruten y que la escuchen con mucha atención. Hola, saludos conductor y pasajeros. Esta vez les escribo para compartirles una historia muy conocida entre los charros. Incluso hasta le hicieron una canción. Y esta experiencia le sucedió a mi señor padre, que en paz descanse. Yo era una niña cuando aconteció, y fue aquí en Guadalajara. Resulta que estaban en la plaza de los mariachis, y llegó un señor buscando algún grupo. Ya era de madrugada, y había pocos mariachis, porque muchos ya habían agarrado trabajo. Y el grupo donde mi papá trabajaba estaba completo. El señor les preguntó si estaban libres, y ellos dijeron que sí. Y le echaron la, entre comillas, prueba. En el argot mariachero, es tocar un pedacito de alguna canción. El señor, muy contento, les dijo que acababa de llegar de Estados Unidos y quería oír mariachi, por lo que mi padre dice que sacó su cartera y le dijo: «Muchachos, ahí les va su paga. Y de entrada quiero el son de la negra, Guadalajara y hasta la tumba, mujer, porque luego no quiero que me anden molestando». Y se sonrió. Las demás canciones están aquí. Y les entregó un papelito. «Síganme». Vieron que se subió a su carro, y los mariachis se dispusieron a seguirlo. Vieron que estacionó el carro afuera de una casa, y que había muchos carros más estacionados. Ellos comenzaron a bajar sus instrumentos, y empezaron a ponerse de acuerdo. Finalmente entraron con el son de la negra. En ese momento ya estaban a mitad del patio, y la gente los veía con cara de extrañez. Del interior de la casa, salieron dos hombres preguntando: «¿Qué clase de broma macabra es esta?». Les pidieron que pararan de inmediato. Los charros no sabían qué hacer, ya que el hombre que había salido comentó a mi papá que estaba entre agobiado y molesto, y les preguntó que por qué estaban ahí, que quién los había contratado, o si por error se habían confundido. Pero mi padre les dijo: «No, joven, a nosotros nos dieron esta dirección. Es más, un señor llegó a la plaza y nos contrató. Nos dio las señas de la casa y traía un auto negro». En eso salió otro hombre, un poco más mayor, y les dijo: «Señores, ustedes se han equivocado. Esto no es una fiesta. Es un velorio. Y es mi padre quien está tendido». Otro compañero de mi papá le dijo: «No, joven, el señor nos dio esta dirección. Veníamos atrás de él y nos dijo qué canciones tocáramos. Mire», y le mostró la hojita de papel con el repertorio que el cliente había pedido. Uno de ellos tomó al músico del brazo y le dijo: «Amigo, este es el velorio de mi padre. Sus restos llegaron hoy de Estados Unidos». El otro joven tomó el papel y con mirada de sorpresa le dijo: «Mira, esta es la letra de mi papá». Ya en ese momento todos estaban muy confundidos. Ahí se encontraba también la madre de ellos, y se había dado cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Ella llamó al jefe de grupo y le dijo: «Venga, acompáñenme». El charro le pidió a mi papá que fuera también. Se metieron hasta la sala, y efectivamente, en el ataúd estaba el mismo cliente que los había contratado. La señora les dijo que su esposo había muerto en la Unión Americana, y su deseo era que si moría primero, le llevaran mariachi, ya que esta era su música favorita. La señora les preguntó que cómo los contactó. Ellos le dijeron y le mostraron el papelito, corroborando que era la letra de su marido. Ahí fue que el jefe le regresó el dinero,
que el Señor les había dado, pero la esposa les dijo: «Muchachos, fue la voluntad de mi marido, y no puedo negarme. Yo les pago otra hora». Y bien, conductor y pasajeros, ya sabrán el susto y sorpresa que se llevaron los mariachis, pero aún así terminaron de trabajar. Recuerdo que esa vez, mi papá llegó muy temprano, aún con su traje de charro, y le dijo a mi mamá: «Mujer, tráeme una botella». Mi papá era enemigo de la borrachera, pero esa situación y el conocer a aquel cliente que los contrató, que vino del más allá, realmente ameritaba que se tomara, aunque fuera una copa de vino. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.